Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia y participación de la colega y compañera Claudia Lorena Calcina Valenzuela. Ella trabaja en el CESU y es pedagoga social y ha estudiado una maestría en Cádiz, en España, una maestría dedicada a género, identidad y ciudadanía. Claudia, muy buenas tardes y gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Silvano, y encantada de estar en este tu programa de Economía y Sociedad. Bueno, Claudia Calcina ha sido parte de un equipo que ha realizado una investigación relativa a las organizaciones juveniles en Bolivia, entre singularidades, agenda común y otras políticas posibles. Claudia, ¿por qué consideras que es importante haber realizado esta investigación, analizando un poco cómo están las organizaciones juveniles en Bolivia? Bien, este estudio es parte de un proyecto que ha encarado IDEA Internacional, que es el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, con el apoyo de la Embajada de Suecia en Bolivia. Se ha realizado en 5 departamentos, que son Beni, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija, y pues el principal objetivo era identificar las organizaciones juveniles vigentes con capacidades de articulación en ese momento, ¿no? Como hacer una radiografía no exhaustiva de qué organizaciones estaban trabajando, porque es muy importante abordar el tema de lo juvenil, ¿no? Porque todavía es también un tema que es un desafío para las ciencias sociales, para la investigación, y además que en el país en estos últimos años, si bien han habido algunos estudios que abordan el tema de las juventudes, no se ha examinado las formas organizativas, ¿no? Cómo se organizan los jóvenes, de qué manera se autogestionan, son independientes, son autónomos, cuáles son las lógicas en las que se manejan, qué temáticas están trabajando. Y esa era un poco la intención del estudio, además considerando algo que se menciona bastante, pero que de algún modo no está todavía presente en las políticas públicas, que es el bono demográfico, ¿no? Actualmente, no solamente Bolivia, sino también toda Latinoamérica hay un contexto de bono demográfico, que quiere decir que aproximadamente un cuarto de la población es joven, ¿no? Que tiene entre 19 y 25 años, y la estructura poblacional, en el caso de Bolivia, por ejemplo, da cuenta de que hasta el 2050 vamos a tener una población en edad de trabajar, y que va a ser el grueso poblacional, ¿no? Y mientras que la población menor a 5 años, que requiere cuidados, y la población mayor a 60 años, es la población que tiene menor cantidad de población, ¿no? Entonces, es una oportunidad este contexto de bono demográfico para también pensar en políticas públicas para las juventudes. Y esa era la intención de analizar en ese momento, obviamente, esta radiografía va cambiando porque, ya lo vamos a ver más adelante, una de las características de las organizaciones juveniles es esta volatilidad, ¿no? Y ese constante cambio, transición, porque de algún modo responde también a las características de las juventudes en plural también, ¿no? Porque esa es otra de las características, además, la pluralidad que tienen estas organizaciones. Bueno, entonces la finalidad, como decías, ha sido la de hacer un diseño de las organizaciones juveniles que existen, particularmente en los 5 departamentos que has citado, pero colateralmente han podido también, digamos, rescatar algunos elementos importantes, como más o menos has señalado, ¿no? Sí, incluso también el indagar qué significa ser joven en Bolivia, ¿no? Porque mucho se habla de las juventudes, en un contexto electoral también se ha hablado bastante de los jóvenes, las jóvenes, en términos también de futuro de Bolivia, están en el discurso, ¿verdad? Pero es importante también entender qué es lo que están haciendo estas y estos jóvenes, además en términos de aporte a la sociedad, ¿no? Si bien no hay una relación tan explícita con el Estado, sí están transformando la sociedad desde diferentes esferas, ¿no?
no están asumiendo una actitud pasiva, sino más bien interpelando constantemente, ¿no? Una curiosidad personal, ¿cómo han agarrado a estas organizaciones? En el sentido de que han tenido algún criterio o, por ejemplo, solamente han agarrado las organizaciones juveniles formales que tienen algún registro, etcétera, etcétera, o también las informales. Es interesante esta pregunta, Silvano, porque la ley 342, que es la ley de juventudes, hace una distinción entre lo que son las organizaciones juveniles y los colectivos, ¿no? Y dota precisamente lo que es la organización juvenil, esto que dices, ¿no? La formalidad de tener ciertos reglamentos, estatutos y todo lo que compete a una organización, entre comillas, formal, pero también de algún modo esta es también una lógica adultocéntrica, ¿no? Y en la ley de juventudes también estipula que estas organizaciones que tienen todos estos estatutos y esta legalidad son además interlocutores válidos para poder participar en instancias como el Consejo Plurinacional de la Juventud y otras que tienen mucha relación con el Estado. Mientras que los colectivos, que son de corte más informal porque no tienen una personería jurídica, pues no pueden participar de esos espacios, ¿no? En el estudio, en realidad, se ha tomado en cuenta ambos tipos de organización. Además, tratando de entender las lógicas de los que tienen personería jurídica y las que no. En muchos casos, los que no tienen personería jurídica deciden no tener este trámite, porque dicen no queremos ser parte de esta lógica adultocéntrica, no queremos que sea algo que obstruya los objetivos de la organización, ¿no? Y otros no lo hacen porque obviamente también tiene una serie de dificultades para los jóvenes tramitar esta personería jurídica, ¿no? Entonces son 233 organizaciones que se han podido conocer con el estudio. En el caso de Cochabamba 40, no ha sido de manera exhaustiva porque obviamente además esto va cambiando. En ese momento ha sido como una radiografía, pero que obviamente porque las organizaciones juveniles también responden al contexto, a la coyuntura político-social, es que también va cambiando este panorama, ¿no? Pero sí se ha considerado todas las formas organizativas posibles. Otra curiosidad, Claudia, digamos, cuando uno piensa, analiza, revisa la distribución en términos de edades de la población boliviana. Todavía tenemos una población de tipo piramidal, ¿no? Con bastantes jóvenes a la base. Entonces uno piensa, bueno, deben haber muchas organizaciones al respecto, diversas, pero muchas organizaciones juveniles. En términos de concentración, no sé si hay la posibilidad de hacer un parámetro. En Bolivia, o particularmente en el departamento de Cochabamba, la cantidad de organizaciones que se han ido analizando, de organizaciones juveniles, refleja un poco el panorama mundial, ¿es más o menos? Bueno, en ese sentido no tengo un dato exacto en comparación con el panorama mundial o regional siquiera. Son muy pocos los estudios que hay de organizaciones juveniles incluso fuera. Sí hay algunos en Colombia, por ejemplo, porque hay mucho interés de una de las universidades de Colombia por indagar en el tema precisamente en el marco de un programa de formación sobre niñez y juventudes, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, IDEA Internacional también hizo una encuesta el 2018 sobre percepciones de las y de los jóvenes sobre Estado y democracia. Entonces, en esta encuesta, que ha tenido obviamente un muestreo, se ha indagado acerca del porcentaje de jóvenes que están organizados, y es un 3%, ¿no? Ese es uno de los datos que teníamos de la encuesta, ¿no? Y por eso también una pregunta que queda latente es ¿por qué los jóvenes se organizan y por qué no se organizan también, ¿no? Porque considerando que tan solo un 3% de los jóvenes en general sí se organizan, ¿no? Sin embargo, como te decía, las organizaciones juveniles son sumamente volátiles y las causas también por las que los jóvenes van luchando también son volátiles. Además, entendiendo que esta transitoriedad tiene que ver con
con también las redes sociales virtuales, por eso es que las formas organizativas son mucho más instantáneas y son obviamente también diversas, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchos jóvenes que están organizados, pero también tiene que ver con este concepto que lo han trabajado varios autores desde la sociología, que es la moratoria social. Entonces, para muchos jóvenes, esta etapa transitoria de la juventud, que es como un paso, una preparación de la niñez a la adultez y que coincide con la etapa universitaria, es una forma de formación para las y los jóvenes, pero que también en el momento en el que ellos asumen otras responsabilidades o se casan, etcétera, entonces también termina esta moratoria social y con ello también las formas organizativas, ¿no? Al respecto también, por ejemplo, es interesante el tema de la edad que hemos considerado. Bueno, la ley 342 en el marco de la Constitución en Bolivia establece que la juventud está en el periodo comprendido entre los 16 y 28 años, sin embargo no es algo estrictamente cerrado, ¿no? Entonces hemos podido constatar que las organizaciones juveniles, si bien se manejan en ese parámetro, también hay personas con mayor edad, ¿no?, que están siendo parte también de estas organizaciones. ¿Y cuáles han sido los principales hallazgos o los hallazgos más relevantes de esta investigación? Uno es entender que las organizaciones juveniles son sumamente diversas, que están trabajando diferentes temas y que por lo general las organizaciones no trabajan con un solo tema en específico, ¿no? Si bien priorizan en determinado momento alguna temática, por ejemplo la salud sexual, que en el caso de Cochabamba un buen porcentaje de las organizaciones trabajan en temas de prevención del embarazo adolescente, de prevención de ITS, o también algunas organizaciones que trabajan con jóvenes con VIH, ¿no? Entonces, tanto en lo que es prevención primaria como prevención secundaria, sin embargo, van trabajando diferentes temáticas, ¿no? Hemos podido encontrar, por ejemplo, sobre todo las organizaciones feministas en los diferentes departamentos que son parte del estudio, que trabajan temas en contra del neoextractivismo, temas en contra del capitalismo, hacen además teatro callejero, manifestaciones públicas, pero a la vez están protestando contra el feminicidio, la violencia, el maltrato, y por otro lado también en su agenda está incorporar el tema del aborto legal. Entonces, sí, las organizaciones juveniles trabajan en diferentes temas. Algo interesante del estudio ha sido que ha permitido, y además el proyecto de Idea Internacional ha permitido que estas organizaciones puedan conocer el trabajo de sus pares, ¿no? Porque en ese momento no tenían en cuenta que había otras organizaciones de jóvenes trabajando otras temáticas, por ejemplo. Otro de los hallazgos es que las y los jóvenes cuestionan bastante la lógica adultocéntrica con la que se manejan las instancias estatales en todos los niveles del Estado. Además hay un imaginario de desconfianza, de desencanto político, además, de que en el Estado todos son corruptos, de que no hay ninguna forma en la que puedan establecer o agendas en común con lo que están haciendo las organizaciones juveniles, ¿no? Y en ese sentido es que la interrelación con el Estado es casi nula, ¿no? Se circunscribe solamente a veces actividades puntuales, como una feria o alguna fecha conmemorativa, pero nada más. No hay una intención de hacer política pública ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, ¿no? Y una crítica de las y de los jóvenes precisamente es que ni siquiera las instancias estatales que están dirigidas precisamente a los jóvenes conocen respecto a sus demandas, necesidades, no hay un diálogo cercano, ¿no? Entonces, y tiene que ver con este desencanto, con esta crítica al adultocentrismo. Y pues también, aunque no se ha cuantificado, pero las y los jóvenes de las diferentes organizaciones juveniles están aportando a la sociedad y están transformando en temas que quizás no son los temas que otros jóvenes de otra generación luchaban, pero en temáticas medioambientales, en temáticas de defensa de los animales, por ejemplo. No voy a darte nombres de organizaciones en específico, pero por ejemplo una organización en Cochabamba dedicada a la defensa de animales, que alrededor de cada mes
reúnen como 5.000 bolivianos para poder hacer esterilización, campañas es un aporte a la sociedad, es algo que además el Estado no lo está haciendo, ¿no? El caso de las organizaciones feministas también, con todas estas estrategias que utilizan para incidir en la agenda mediática, en la agenda pública. Entonces, pese a que se cree también que en esta era virtual los jóvenes son apáticos o no están haciendo incidencia, sí lo están haciendo, pero desde otras lógicas, desde otra forma y desde el interés por otros temas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los valores y principios que subyacen cuando tú vas conociendo a estas organizaciones juveniles? Algo que me ha llamado profundamente la atención es este espíritu de colaboración, ¿no? Y también de comunidad, ¿no? Que también lo van refiriendo, incluso en agrupaciones dedicadas, en organizaciones juveniles dedicadas a lo que es ciencia y tecnología, ¿no? En Cochabamba hay varias jóvenes, mujeres y hombres que están trabajando, desarrollando software, y además que son parte de organizaciones incluso a nivel mundial, que están presentes también en Bolivia y en Cochabamba, ¿no? Y lo que me parece interesante es este espíritu de colaboración, porque en muchos casos hacen campamentos tecnológicos, por ejemplo, en el que si bien cobran por enseñar ciertas herramientas, dan becas a otros jóvenes que no pueden pagar eso, ¿no? Por ejemplo, o es que van trabajando en diferentes temáticas, además no solo tecnología, por ejemplo. Entonces creo que es uno de los valores que más me ha llamado la atención, porque es un desprendimiento finalmente, incluso de jóvenes que dependen de organizaciones adultas, y ellos son las juventudes de una organización adulta, generan toda serie de mecanismos para poder seguir subsistiendo, ¿no? Porque en muchos casos es un trabajo totalmente voluntario, un trabajo que no tiene paga ni reconocimiento social, entonces, y es más, incluso hacen otro tipo de actividades como cursos de formación, si son entidades que trabajan en salud, un curso en primeros auxilios, cursos de diferentes temáticas o formas de generar además mecanismos de subsistencia, ¿no? Entonces, creo que las y los jóvenes en ese sentido demuestran ese espíritu de cooperación, colaboración y dando además soporte a la sociedad. Justamente esto, Claudia, me interesa bastante. ¿Hasta qué punto los jóvenes tienen conciencia clara de que a través de sus actividades y acciones están aportando a la sociedad, digamos, están contribuyendo a una mejor sociedad, a un mejor país? Que eso tiene un poco como connotación la idea de que pretenden cambiar, transformar algunos elementos. Sí, yo creo que de hecho es algo importante de resaltar, que si bien los jóvenes critican al Estado o al adultocentrismo, también son conscientes de que ellos están haciendo cosas, están generando impactos, transformación en la sociedad, que no lo está haciendo el Estado o no lo están haciendo ninguna otras instituciones, otras instancias, ¿no? Y en cierto modo pienso que eso es un aliciente para que sigan articulándose, sigan generando además nuevas propuestas, porque como también te decía, ¿no? Muchas de esas organizaciones, sus articulaciones responden al contexto económico, político, social, ¿no? Entonces era interesante ver cómo algunas organizaciones habían surgido luego de la guerra del agua o luego de la guerra del gas, algunas que han habido hitos históricos tanto en Cochabamba como en el país, que han hecho que los jóvenes se aglutinen, ¿no? El tema de la elaboración de la Constitución Política del Estado, ¿no? De la Asamblea Constituyente, la misma elaboración de la Ley de Juventudes, que se promulga finalmente en 2013, pero que deviene de un proceso en el que las y los jóvenes han ido incorporando sus demandas, haciendo visible eso, ¿no? Entonces yo pienso que sí,
es algo que ayuda a movilizar a los jóvenes y seguir haciendo este trabajo de incidencia, que es un trabajo silencioso finalmente, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera es reconocido, ¿no? Como te decía, y mucho menos por entidades del Estado que no potencializan esto que están haciendo las y los jóvenes, ¿no? Porque son expertos, tienen experticias en aquello que están haciendo, ¿no? Ya sea tecnología, ya sea prevención del embarazo adolescente, en un país en el que esa es una temática sumamente urgente, ¿no? Bolivia tiene unas tasas de embarazo adolescente sumamente altas. El caso de Cochabamba, Colcapiro, es un municipio con el municipio que tiene la tasa más alta de Bolivia. Entonces son cosas que los jóvenes están haciendo y que sí lo están haciendo a puro pulmón, ¿no? Y bueno, pasemos a la otra cara de la medalla, la sociedad. La sociedad, ¿hasta qué punto es consciente de que, digamos, estas organizaciones juveniles son importantes y que están contribuyendo a su mejor funcionamiento? Bien, a partir de las voces de las y los jóvenes que han sido parte del estudio es que hemos podido recoger lo que ellos nos han podido contar y narrar en voz, en primera persona, de lo que reciben del conjunto de la sociedad. Y lamentablemente, te vuelvo a reiterar lo que te decía de este trabajo invisible, la sociedad muchas veces no reconoce esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el estereotipo del joven? Muchas veces es pensar que el joven solamente está sumergido en la tecnología, pero que no está haciendo nada más, o que frente al discurso de es el futuro de Bolivia, pero al final no está de manera protagónica muchas veces, versus el discurso de el joven prácticamente no aporta, no hace nada, es apático. Creo que las y los jóvenes han demostrado, y a partir de sus discursos, que la sociedad todavía es muy adultocéntrica, ¿no? Y la sociedad todavía genera este tipo de estereotipos y no visibiliza el aporte que están haciendo, ¿no? Incluso pensando que las causas por las que luchan los jóvenes son periféricas, ¿no? O sea, son causas que no son importantes, ¿no? Están luchando por los animales o están luchando por como si fuera un asunto menor, cuando en realidad están haciendo algo que no hace el Estado ni nadie más de la sociedad, y a la vez están ejerciendo su ciudadanía, su participación sociopolítica, están interpelando, están fortaleciéndose, porque además creo que también es importante decirlo, las organizaciones juveniles también son espacios en los que los jóvenes van desplegando sus capacidades, van formándose, es un espacio de crecimiento, ¿no? Entonces creo que la sociedad no visibiliza y no está considerando que los jóvenes están aportando de diferentes maneras a través del trabajo en diferentes temáticas. Y Claudia, para terminar el programa, sobre la base de esta investigación que han realizado, ¿cuáles podrían ser las líneas investigativas a desarrollarse a futuro? Creo que ha sido un primer paso realizar este tipo de estudio porque es urgente, necesario, así como tantos temas que requieren de seguir investigando y del aporte de las ciencias sociales. Y en el caso de las juventudes creo que es interesante también analizar lo que está pasando en el espacio digital, por ejemplo, respecto a cómo las y los jóvenes están ejerciendo su ciudadanía. Creo que es importante también, más aún ahora que seguimos también en un contexto bastante político, electoral, en el que nos vamos a sumergir en nuevas elecciones generales, también develar cuál es el rol de las y de los jóvenes en las organizaciones políticas. Todavía el número de jóvenes candidatos es periférico, igual si analizamos la composición de la Asamblea Legislativa elegida en la anterior gestión, todavía igual el número de jóvenes es incipiente, es menor. Entonces creo que son temas que nos invitan a seguir investigando, además de realmente cuantificar cuál es el aporte que están haciendo las y los jóvenes con un trabajo que no es remunerado y que tampoco es reconocido, ¿no? Entonces, realmente cuál es el aporte de las juventudes a la transformación de la sociedad desde las causas en las que están trabajando, también es una temática pendiente, y me animaría a decir también que sería muy interesante también conocer cuáles son las
nociones, percepciones de lo que los jóvenes están entendiendo actualmente sobre democracia, ¿no? Entonces creo que hay mucho por investigar y espero que el estudio también sea una invitación para ello. Claro, en el conflicto nacional se ha podido observar la fuerte presencia de jóvenes y que por X razones estuvieron ahí. Bueno, yo creo que es interesante también analizar e investigar cuáles han sido esas X razones. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Estimados televidentes, el día de hoy conversamos con Claudia Lorena Calcina Valenzuela. Ella es pedagoga social y también hizo una maestría en género, identidad y ciudadanía en la Universidad de Cádiz, en España. El día de hoy conversamos alrededor de las organizaciones juveniles. Ella ha sido parte de un equipo que ha realizado una investigación sobre las organizaciones juveniles. Bueno, la juventud, los jóvenes, a veces son considerados como un espejo que refleja cómo va la sociedad. Así que esperamos que la temática haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por su fidelidad. Muy buenas tardes.